ajenos delante de mí. Dijimos que eso es equivalente a tener a Dios en primer lugar. Pero el versículo 4 dice, no tendrás dioses ajenos, digo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, y abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Toma asiento, hermano. ¿Y ustedes creen que hay alguna diferencia entre el primero y segundo mandamiento? El primero dice no tendrás dioses ajenos y en el segundo no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Pues son diferentes. Vamos a ver. Vamos a aprender hoy. Es importante aclarar que estos mandamientos son un complemento, pero son diferentes. El primero es muy claro y Dios nos enseña que no tenemos que tener otros dioses, ¿verdad? No debemos de adorar otros dioses. Sin embargo, en el segundo mandamiento, para poder entender que este es diferente, en el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Y aquí viene la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, porque Dios quería evitar que el pueblo de Israel adorara de la manera incorrecta a Dios. Y es importante conocer cuáles son los dos puntos que vamos a ver el día de hoy, o a lo que se refiere este segundo mandamiento. Principalmente es al primer punto, pásale, que dice, la prohibición de adorar y honrar a Dios por medio de cualquier imagen o objeto. Este segundo mandamiento está enfocado a la adoración a Dios de la manera incorrecta. No se está refiriendo tanto a otros dioses, porque eso ya está en el primer mandamiento. Y repetiríamos lo mismo, no es lo mismo. Cada uno tiene un enfoque diferente. Aunque sí quiero hacer mención de esto, realmente este segundo mandamiento está enfocado en la adoración a Dios o la manera que incorrecta que a veces adoramos a Dios. ¿Cuál es el propósito? Vamos a la siguiente, pasa a otras dos. Y aquí resumo, pásalo por favor, resumo cuál es la prohibición de este mandamiento. El segundo mandamiento tiene el propósito de evitar la adoración falsa al Dios verdadero. Es decir, hay una forma correcta de adorar a Dios y honrar a Dios. Este mandamiento prohíbe la adoración a Dios a través de las imágenes u objetos. Ahí me faltó de las imágenes, objetos. Es decir, este mandamiento está enfocado a la adoración a Dios, no a otras imágenes. ¿Sale? Porque muchas veces nosotros tomamos para decir que es otras imágenes, pero entonces si fuera así, repetiríamos el primer mandamiento y son dos mandamientos diferentes. Es importante saber esto, aunque ahorita vamos a ver lo respectivo a otras imágenes para que usted tenga el conocimiento bíblico y se encuentra una persona que adora otras imágenes y usted tenga un fundamento de decirle por qué y en dónde Dios muestra que eso es incorrecto. De hecho, en la Biblia católica, el segundo mandamiento fue eliminado. El segundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si usted va a una Biblia católica, no está el segundo mandamiento. Lo eliminaron. Y ahí ya están rompiendo con algo que dice la Biblia, ¿no? Que no puedes quitar, no puedes añadir. Eso ya están quebrantando varias cosas, ¿no? Pero en la Biblia católica muestra que ellos borran esta imagen. A lo largo de la historia de la iglesia, ustedes conocen que ha habido concilios que determinan puntos teológicos. Eso sí lo conocen, ¿verdad? ¿Sí? El concilio de Trento, donde se cuestionaba la deidad de Jesucristo, si Jesucristo era Dios. Entonces, en esos concilios se reunían muchas personas teólogas, personas con renombre y personas que conocían mucho la palabra, y en el concilio decían, Dios, Jesús es Dios.
y daban un argumento bíblico, porque había hombres que se levantaban para decir que Jesucristo no era Dios. Uno de esos fue Arrio, que lo marca en la historia de la iglesia, que él dijo, no, Jesucristo no es Dios. Y bueno, estos concilios llegan a puntos teológicos o a verdades teológicas de acuerdo a todo el contexto de la Biblia. Ajá, si conocen eso, ¿no? Hay un concilio o hay un catecismo que se llama el Catecismo Menor de Westminster, que es otro tipo de concilio, donde ellos dicen acerca de este segundo mandamiento, dice que se prohíbe en el segundo mandamiento, ellos llegan a esta conclusión. El segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que no esté autorizado por su palabra. Entonces, este segundo mandamiento está enfocado en la adoración a Dios de la manera incorrecta, ¿sale? Y es importante que usted conozca un poco de la historia de la iglesia, porque en la historia de la iglesia que mi esposa ha dado esa clase, vienen todos estos concilios que se dieron en la historia de la iglesia, donde llegaban afirmaciones teológicas, pues que era un consenso de donde se consideraba toda la escritura para llegar a esos puntos teológicos. Amén. Entonces, esto lo dice este catecismo menor que se llama de Westminster. Solamente es un poquito para que usted entienda. La Biblia afirma a lo largo de la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, la Biblia afirma que Dios no lo podemos ver. Y ahorita vamos a explicar otro punto que yo sé que está pasando por su mente. Hebreos 11:27 dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. ¿Quién fuese? Moisés. No sé. Entonces, habla del Dios invisible. Invisible. Colosenses 1:15 dice que el apóstol Pablo describió a Jesucristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primera de Juan 4:12 dice que nadie ha visto jamás a Dios. Es una afirmación. Y cuando Pablo va a predicar a Atenas, al Areópago, dice que hay una imagen donde, bueno, hay una escena donde hay diferentes dioses y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es decir, había una imagen donde no había nada, no había una estatua y dice, yo predico a ese Dios que no es conocido, no lo pueden ver, no lo pueden tocar. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios tiene manos? ¿Por qué la Biblia dice que Dios tiene boca? Porque la Biblia hace referencia a Dios y hay escenas donde Dios se presenta, ¿no? Esto se conoce en teología como antropomorfismo. Vamos a la siguiente. Y en teología, este término engloba la idea de referirse a Dios o atribuirle características humanas o sentimientos humanos. Es una forma de lenguaje figurativo. No implica que Dios tenga un cuerpo real. Y toda la Biblia está llena de antropomorfismos, la mano de Dios, la boca de Dios, pero estas simplemente son dadas al ser humano para que tenga una idea, pero no es porque Dios sea como nosotros, ¿sale? Pero esto se enseña, que se llaman figuras retóricas, ¿verdad? ¿Amor? En hermenéutica, que es la interpretación de la escritura. Y entonces encontramos en toda la Biblia varias figuras retóricas. Esta se refiere a Dios como que se le atribuyen características del cuerpo humano, pero Dios es espíritu. Y esto es importante que nosotros vayamos profundizando, porque hay otras que le atribuyen a Dios sentimientos humanos. ¿Sale? Y ese es otro tipo de figura retórica. Ese se llama antropopatismo, donde a Dios se le atribuye sentimientos humanos, como la tristeza, el gozo. Pero tenemos que entender que Dios va más allá de todo lo que nosotros podemos contener o saber de la palabra. Dios excede todo entendimiento.
Por eso es que Dios en este segundo mandamiento prohíbe que a él se le reduzca a una imagen o a la adoración de algo físico, cuando realmente nada puede contener la gloria de Dios. Eso es imposible. El hombre no tiene la capacidad para entender quién es Dios. Él ha revelado algo de sí mismo a través de la palabra, a través de la creación y a través de Jesucristo, pero aún así tenemos el entendimiento limitado. No vamos a comprender quién es Dios. Y por lo menos tengo dos razones por las cuales Dios nos quiere enseñar a nosotros, o Dios prohíbe la adoración, la veneración a su presencia a través de imágenes. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que algún cristiano tenga alguna imagen de Jesús, un cuadro, un retrato, algunos un Cristo crucificado, algunos un Cristo así, y que de alguna manera esa persona pueda mostrar cierta reverencia a esa imagen? Que diga, no, es que está, imagínense una cena familiar y alguien empieza a hablar puras groserías y diga, oye, no, pero es que está la imagen, ¿no? ¿Será que un cristiano en nuestra actualidad puede tener ese concepto de que diga, no, no, ahí está la imagen? Aún en el pueblo de Dios, o sea, hablando de nosotros, ¿no? Porque hay personas que tienen cuadros de Jesús. Ahora, este mandamiento no prohíbe lo artístico, no lo está prohibiendo. Lo que está prohibiendo es que tú tengas cierta reverencia a una imagen donde Dios no está, donde Dios no puede ser contenido en un cuadro, en una figura. Dios no está ahí. Y cuando tú dices, no, cállense porque ahí está la imagen, ahí está la Santa Cena y está Jesús. Nosotros no podemos caer en ese error teológico. No estoy diciendo que no tenga cuadros. Lo que estoy diciendo que usted tiene que tener cuidado de no depositar ni un miligramo de su fe en un cuadro, porque ese es el pecado, esa es la prohibición de este mandamiento. Y vamos al primer punto. Dios prohíbe la adoración y honra a Él a través de imágenes porque destruyen la naturaleza verdadera de la fe. La verdadera fe cristiana está basada en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo, en su palabra escrita. Dios ha manifestado no por medio de una imagen, sino por medio de la Biblia y por medio de una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. El cristianismo verdadero consiste en una relación viva y personal con Dios. Piensen por un momento lo que implica que tú creas que llevas a Cristo cargando, o los que llevan al niño Dios. Tú puedes imaginar cómo alguien puede pensar en su mente tan limitada, aquí llevo a Jesús. Pues, wow, pues, ¿cómo? O un cristiano que diga, no tengan cierta reverencia. Si ves la cruz, póstrate. Porque incluso algunos símbolos que nosotros usamos como cristianismos pueden caer en pecados si nosotros no tenemos cuidado. Que tú vengas y te postres ante esta cruz, lo cual es un símbolo. Pero no debemos referencia a esta madera. Esto no es nada, esto es madera, es un objeto. Pero hay simbología, ¿no? Hay el pescado, hay simbología que nosotros usamos. El pecado es que nosotros pongamos por algún momento nuestra reverencia, nuestra esperanza en algún objeto, porque entonces no seríamos nada diferentes a las personas que tienen imágenes y las adoran y las veneran, no seríamos nada diferentes. El cristianismo está totalmente dividido, nosotros no podemos poner nuestra fe, nuestra esperanza, poner o tener reverencia a ninguna imagen, aunque sea una imagen de Jesús. Ojo, no es posible, porque si hay cristianos que tienen cuadros y de verdad que dicen, espérate, es que ahí está el Señor. No está ahí. Y debemos de tener mucho cuidado. Número dos, Dios prohíbe la adoración y honra a Él a través de imágenes porque Dios no puede ser representado a través de una imagen. Pensar que podemos contener a Dios en un objeto o imagen es un pecado tan grave. Pensar que el Dios creador del universo
pudiera ser contenido en una imagen o objeto es una ofensa tan irreverente porque ni el mismo universo puede contener la gloria de Dios. Entonces imagínense que Dios necesita ayuda para que lo carguen, para que lo lleven. Pues ese no es Dios, es una imagen de madera. Y ahorita vamos a ver algunos versículos. Dios no puede ser contenido en una imagen. Y este mandamiento va enfocado principalmente a que nosotros como cristianos no adoremos a Dios de la manera correcta, no a través de nada, porque es un Dios invisible. Es un Dios que no puedes ver, es un Dios que no puedes tocar. Y aunque la escritura te revela aspectos de Dios como la mano, la presencia, cuando Moisés ve sus espaldas, son figuras retóricas, es antropomorfismo, no es Dios. Eso se nos ha dado a nosotros para tener un entendimiento incluso limitado, porque realmente no vamos a entender lo que es Dios, ni vamos a verlo. O sea, hay pasajes donde dice que él vio a Dios, no, hay pasajes, pero entendamos que en la Biblia tenemos diferentes figuras. Y si nosotros no conocemos las figuras, entonces vamos a caer en errores de interpretación, en errores teológicos, en errores donde nuestra fe va a estar confundido. No es que Dios me tocó la mano de Dios. ¿Cuál mano de Dios? No te tocó la mano, Dios no tiene mano. Dios es espíritu. Qué importante es conocer esto nosotros de la palabra, ¿verdad? Ya los que vayan a estudiar teología van a ver en interpretación de hermenéutica, donde te van a enseñar todas las figuras retóricas que la Biblia tiene, y tiene muchas, tiene muchas. Ya los estudiantes saben de allá atrás, ¿verdad, hermanos? ¿Si se acuerdan o ya no? A ver, díganme varias. ¿Verdad? A ellos les enseñamos eso. ¿Cuál es la prohibición de este mandamiento? Que Dios prohíbe adorarle de la manera incorrecta. Dios se adora en espíritu porque Él es espíritu, es decir, tú no lo puedes ver, yo no lo puedo ver. Y si te encuentras a algún cristiano que dijo que veía a Dios, cuidado, porque pues eso no es posible. Dice Juan, ¿no? Que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Aunque es un mandamiento que parece muy sencillo, pues yo sé que no voy a adorar a nadie, no a una imagen. Bueno, este simplemente enfatiza o prohíbe la adoración a Dios de la manera incorrecta. No hay imagen, no hay papel, no hay cuadro, no hay de madera, no hay nada, porque Dios no puede ser contenido en nada de eso. Jamás, jamás. Eso es totalmente fuera de lugar. Sin embargo, Dios le prohíba a su pueblo. Vamos a la siguiente. No, bueno, vamos a Isaías 40 y vamos a ver el versículo 18, donde está hablando primero Isaías. Y quiero que este sí lo lea porque tenga un fundamento de lo que yo estoy diciendo y usted también lo pueda compartir. Isaías 40, 18 dice, hablando Isaías, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué imagen le vas a poner tú, pueblo de Dios? No es posible. Eso lo dice Isaías. Ahí está hablando Isaías. Pero en el versículo 25 está hablando Dios. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compondréis? Dice el santo. Primero habla Isaías y le dice al pueblo, o sea, tú no puedes poner a Dios en una imagen, es imposible, no le puedes añadir algún objeto. Y luego Dios dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, dice Dios. Esto, estos versículos ratifican que Dios no puede ser impreso, que Dios no puede ser esculpido, que Dios no puede ser plasmado en ningún tipo de imagen, ningún tipo de objeto. La adoración a todos estos, que incluso algún cristiano de manera equivocada puede caer, está equivocada. Porque estamos hablando de cristianos, yo no estoy hablando de gente inconversa. Hay cristianos que tienen reverencia a ciertas imágenes. Es más, hay cristianos que piensan que por abrir la Biblia en el Salmo 91 están protegidos. Y tienen una Biblia gigante de 2 metros. Dios me protege y la peste no me toca. O sea, caemos en cosas que realmente gente que no conoce de Dios lo hace, como amuletos. Abre la Biblia en el Salmo 91 y tu casa va. ¿Quién dijo eso?
Eso no es posible. Cómprate un cuadro de la cena de Jesús con sus apóstoles y los vas a tener en tu sala. No, no los vas a tener ahí, en el comedor, ¿no? Van a comer contigo. Parece increíble, pero hay cristianos que piensan así. Parece increíble, pero hay cristianos que tienen que entender que este mandamiento prohíbe ese tipo de adoración porque eso va en contra de la misma esencia de Dios, del mismo carácter de Dios. Dios no puede ser adorado de esa manera y este mandamiento ratifica que la adoración debe ser en espíritu y en verdad y es un Dios que no podemos ver y que la Biblia muestra rasgos humanos de él, pero eso tiene también una explicación que ya se las di. Pero sí Dios prohíbe la adoración. Vamos a la última. Dios prohíbe a su pueblo la adoración a otros dioses, con D minúscula. Deuteronomio 4, 15 y 19, vamos ahí todos. Tiene que tener el fundamento cuando alguien se encuentra con usted, que alguien que tenga... Lo primero que usted puede argumentar contra alguien que cree en imágenes, y si es una de la religión universal que es la católica, lo primero que usted puede argumentar es por qué quitaron el segundo mandamiento. Ese es su primer argumento. ¿Por qué lo quitaron? Lo segundo es que usted también tiene que decir que la Biblia enseña en Deuteronomio que cuando alguien quita alguna palabra, o sea, no puedes quitar la palabra, no le puedes añadir ya, ¿no? Tienes otro argumento. Pero también la Biblia está llena de referencias donde se prohíbe la adoración a las imágenes. Deuteronomio 4:15 al 19, ¿qué dice ahí? Guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Dios le está hablando a su pueblo y dice, ninguna figura te habló en medio del fuego, o sea, fui yo, porque para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, ¿qué? Escultura, imagen de figura, alguna efigie de varón o de hembra. Y este versículo o esta parte se alinea al segundo mandamiento donde dice, no te harás imagen de nada de lo que está arriba, ni en la tierra, ni debajo, porque las personas tienden también en la religión universal a adorar a los hombres. Y dice ahí que ni de hombre, ni de mujer. Ya está prohibiendo ahí que no puedes adorar a un hombre o a una mujer. Figura de animal, al, de alguna figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre a lo largo de la historia? Adorar animales, adorar al hombre, adorar a Dios de la manera incorrecta, a su forma. Eso lo vemos en nuestra realidad. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces vemos que Dios prohíbe al pueblo de Israel adoración de lo que está en el cielo, porque hay personas que incluso hablando de la angelología, que tiene ángeles y tiene cierto respeto a los ángeles de figuras. Ahí está el angelito. Hay cristianos que tienen cuadros de ángeles, figuras de ángeles. El problema es que tú digas, no, porque ahí hay un ángel que me cuida. Y tú entonces dices, es el ángel. A ver, aunque la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros, pero no está hablando de un ángel de yeso. ¿Estamos de acuerdo? Y es donde los cristianos pecamos. Porque pensamos que llenar la casa de ángeles de figuras de yeso nos va a guardar. Y eso no te guarda. ¿Sale? Entonces, debemos de tener cuidado. Dios nos prohíbe, Dios nos manda que lo adoremos de la manera correcta, sin ninguna imagen, objeto, pero también Dios nos prohíbe la adoración a todo tipo de ser humano, a hombres, a mujeres, a apóstoles y a todo lo que usted ya sabe que hoy se mueve, ¿no? Que hay adoración hasta a los hombres. Ya llegó el apóstol, pónganle la alfombra roja que pase y que eso es adoración, eso es reverencia que no se le debe a un hombre. ¿Sale? Salmo 135, versículo 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata
y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos, ¿qué? Y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué está diciendo este salmo? Y esto es un salmo que deja en claro, muy claro, que todas esas imágenes que la gente adora es madera, es hierro, es yeso, no tienen vida. Si un Dios necesita ser cargado, pues entonces, ¿qué clase de Dios crees? Para empezar, ¿no? Si tú dices que tu Dios, por ejemplo, si tú dices que tu Dios hace milagros, eh, de cualquier tipo, pero ese Dios que tú dices que hace milagros necesita que tú lo cargues, bueno, entonces, ¿qué clase de Dios es? ¿No? O sea, yo puedo cuestionar eso, ¿no? Alguien que me dice, pues yo creo que esto hace milagros, pues, ¿qué poder tiene? Pero tiene tanto poder, pero necesita que tú lo lleves, que tú lo cargues, que tú, que tú lo cuides, que no se rompa, que Dios, ¿sí me entienden? Entonces, esto es para que simplemente usted tenga un argumento bíblico cuando se encuentra en una situación donde usted no, yo le voy a dar un consejo, hermano, cuando usted se encuentra con una persona que cree en imágenes, usted no es necesario, usted no tiene que hacer, no tiene que ofender a las personas, no tiene que decirle que se van a ir al infierno, no tiene que venir y, ay, todo tu casa, no, hermano, usted tiene que predicar la palabra, la sana doctrina, la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón, porque hay cristianos que les gusta juzgar a los que tienen imágenes, no, mira, tiene una imagen, es del diablo y empiezan así, bien locos y a reprender y el diablo está aquí. No, hermano, eso está totalmente equivocado. Usted llegue, predique el evangelio de Jesucristo y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Usted no tiene que ir a romper, a tirar. Hermano, eso ya es de kindergarten, ¿no? Ya nosotros ya hemos entendido que no es así. Porque hay cristianos que les gusta. ¿No ha visto? No, se tiene una imagen y ya empiezan a maldecirlo. Nosotros no obramos así, nosotros creemos. Y hablamos la semana pasada que la adoración no significa solamente tener imágenes. La adoración o la idolatría para nosotros como cristianos en nuestro contexto es lo que más amamos por sobre Dios. Puede ser el dinero, puede ser una pareja, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser tu esposo. Cualquier cosa que tú amas más que a Dios es idolatría. Eso lo dijimos la semana pasada. Y entonces Dios dice, dice, cuyo nombre es celoso. Ay, imagínense, no te quiero para nadie más porque tú eres mío, dice Dios. Y me lo dice a mí y se lo dice a usted. No quiero compartir tu amor con nadie más. Bueno, un amor normal, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente que amamos a nuestra familia, ¿verdad? No vayas a ir aquí diciendo, ya no te voy a llamar esposa, porque solamente Dios me quiere para él. No, hermano, o a tus hijos, ¿no? Estamos hablando de un normal que no es el del humano, ¿no? Es el de Dios. Dios quiere que le amemos en primer lugar, por eso el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, porque Él demanda que nosotros tengamos a Dios en primer lugar. Y fíjese lo que dice el versículo 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Algo que Dios advirtió al pueblo siempre fue la adoración a dioses falsos. Y algo que Dios le advirtió a su pueblo es que no hiciera alianza con pueblos que tenían adoración a otros dioses. ¿Cómo lo traducimos hoy en nuestro contexto? Tienes que tener cuidado con quién haces alianza. Si vas a emprender un negocio, cuida con quién no vas a hacer el negocio.
¿Usted haría un negocio con alguien que se dedica a la santería? Pero es un negocio, hay dinero, billete, money, vas a ganar mucho. Pero ese hombre se dedica, consagra su producto al demonio. Debemos de cuidar con quién hacemos alianza. Debemos de cuidar con quién nos vamos a involucrar. Debemos de cuidar a quién entregamos nuestro corazón. Porque Dios les dice a su pueblo, ellos te van a hacer caer. Y efectivamente pasó eso. ¿Qué le pasó a Salomón? Las mujeres lo desviaron. ¿Qué le pasó a Sansón? Fue desviado de su propósito. Por eso, hermanos, aunque este no es el tema, tiene que cuidar con quién hace alianza, con quién se junta, con quién habla. No es que no le habla a las personas, pero tenemos que tener cuidado con quién nos involucramos de más estrechamente. Porque todos tenemos relaciones con las personas, pero hay que tener cuidado, hermano. Usted tiene que cuidar su testimonio y tiene que cuidar su temor al Señor. Entonces, ¿de qué se trata el segundo mandamiento? Dios prohíbe que se le adore de la manera incorrecta. Dios es espíritu y aprendimos que al final nada puede contener la gloria de Dios. No hay cosa, no hay objeto, no hay nada, no hay cuadro, no hay pintura, no hay un escultor tan extraordinario que pueda plasmar la gloria de Dios en un objeto. No existe en esta tierra. Por eso nuestra adoración es en espíritu, es de lo profundo de nuestro ser hacia un Dios que no podemos ver. Amén. Y tengamos cuidado con los objetos de casa, nada más tenga cuidado. No estamos prohibiendo que tenga un angelito ahí, pues si lo quiere tener, solamente no llega a pensar, es aquí me guarda el Señor porque tengo ahí el ángel. Cuidado, eso ya es pecado. Cuidado, no es que aquí está el cuadro de Jesús en la sala y tengan reverencia. Eso no es así. Nada más tengan cuidado. Y bueno, yo lo digo porque yo he visto personas cristianas que de repente sí expresan cierta reverencia a cierto objeto, cuando realmente ni un objeto de un ángel, ni un objeto de una marca de Jesús va a poder plasmar realmente quién es Dios. Eso es imposible, es literalmente imposible. Póngase de pie, hermanos. Yo simplemente, ¿por qué no le pedimos a Dios que aprendamos a adorarle de la manera que correcta, de la manera que sí debe ser? Aleluya, Señor. Yo te pido, Dios, en esta mañana, Señor. Bueno, primero te doy gracias, Dios, porque siempre nos enseñas algo nuevo, Dios. Siempre aprendemos más de ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestra fe en el Dios verdadero,